que es un proceso que existe antes de que Morena siquiera fuera partido, un proceso que existe en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un proceso que propuso el propio PRI cuando tenían esas grandes mayorías en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, tómbola para en el elegir Senado de la magistrados, República. jueces. El día de la elección va a ganar no el es que así. lleve más acarreados. O sea, ese es el que va a ganar, No es porque la así. gente ni se entera Yo quién quisiera- va, no, quién yo va a sé el votar. ejemplo de Andrea. Lo A que ver, pasa es que el va. PRI piensa que todos son de su condición. yo Yo quisiera- quisiera que agarramos déjame- para votar, ganamos con 36 millones de vamos votos. a desarrollar. por Dios. Acabo de hablar con el dirigente del PRI, con Alejandro Moreno, y su conclusión prácticamente es que este gobierno es un desastre. Carolina, ¿lo compartes? Mira, yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum heredó gravísimos problemas en materia de seguridad, en materia económica, y ella no hizo un corte de caja, ¿no? Ella continuó y hoy pues tenemos una crisis, o varias crisis más bien, y esta de los Estados Unidos es una de las más graves. Yo creo que independientemente de cómo ella lo esté tratando de solucionar, nos faltó hacer muchas cosas, no hay inversión productiva en este país, se dejó de invertir en infraestructura. Hoy vamos a pagar más de servicio de deuda que de infraestructura. Y la seguridad, ¿qué te digo? Pues cuenta mucho tanto para el tema económico como para los problemas que tenemos transnacionales que están en la agenda hoy. Pero 4 meses, es que a mí me sigue pareciendo poco tiempo, o sea, no es magia. Yo creo que si alguien esperaba magia estaba equivocado. Entonces, en 4 meses no pueden bajar la incidencia delictiva y no pueden detener el tráfico de Aunque se ha hecho, fentanilo aunque se ha hecho. y no pueden o sea, es como criticar muy pronto, ¿no? ¿Te parece? Yo estoy de acuerdo que es muy pronto, incluso se me hace muy pronto haber hecho un evento de esa magnitud para 100 días, porque los problemas que tenemos no son de 100 días, no los puede arreglar en 100 días, pero lo cierto es que no hizo un corte de caja, Azucena, como para decir en qué condiciones, por ejemplo, financieras recibe el país. Hoy este país está quebrado, por eso van por los fondos de Infonavit, por eso van por los fondos de las Afores, por eso ahora van a ir por los fondos del Banco de México. ¿Están usando nuestro dinero, Andrea, para sanar las finanzas? Esa es una narrativa que yo he escuchado mucho de parte de los voceros del PRIAN. Esta narrativa de que nos vamos a hacer del dinero que se encuentra en Infonavit, esta narrativa de que los integrantes de Morena somos corruptos, igual que lo fueron ellos. Me parece pues muy doloroso, ¿no? Que se esté desinformando de esta forma, pretendiendo afectarnos electoralmente, cosa que no va a suceder el día de hoy. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, goza de una aceptación de cerca del 80%. 4 de cada 5 mexicanos aprueban su mandato. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo hizo más en 100 días, Mira, si lo comparas con otros sexenios, con el de Enrique Peña Nieto, con el de Felipe Calderón, con el de Vicente Bueno, Fox. Es más, si sumas todos esos sexenios que acabo de decir y lo comparas con los 100 días de gobierno de la presidenta, podrás notar una abismal diferencia. Oye, ¿y por qué? Coincido. Si esto le da legitimidad evidentemente a la presidenta, 80% de aprobación, Muchísima. ¿qué pasa en el caso, déjame echar un brinco, de Rubén Rocha Moya, en donde es todo lo contrario, tiene pésima aprobación y lo mantienen ahí, lo respaldan, van los legisladores a decirle, pues bravo señor, lo está haciendo muy bien, en un estado que está bajo fuego? O sea, entiendo que a favor las encuestas son muy bonitas, pero Sinaloa es tremendo. Pues yo no sé a qué nos referimos por lo mantienen ahí, no hay manera de quitarlo, ¿no? El gobernador Rubén Rocha Moya es un gobernador electo de forma democrática, es el gobernador constitucional del estado de Sinaloa. A mí lo que sí me parece Pues raro, investigarlo, Azucena, sí, ¿no? es que veamos de manera diferenciada los homicidios dolorosísimos que deben de parar en el estado de Sinaloa con los que suceden en el estado de Chihuahua, que son iguales. Los números son idénticos los que tiene Chihuahua en este momento y Sinaloa. O si quieres, por cada homicidio que se han cometido desde el 1 de enero hasta el día de hoy en el estado de Sinaloa, se han cometido 2 en el estado de Guanajuato. No son solo los homicidios, entonces, sino el contexto. Ya, el pero a mí contexto y cómo tiene miedo la sociedad de salir, de vivir, de recuperar su vida cotidiana. A mí lo que me parece extraño es la tremenda politización que se ha dado sobre ese
ese particular estado y no revisando los demás estados que también tienen Yo un no. grave problema de violencia y de No, yo inseguridad. creo que aquí tenemos no que hay una tomarnos en serio politización. los homicidios en todos lados. Primero te diría, qué bueno que se politicen las cosas, se tiene que politizar el país, o sea, no es lo mismo que partidizarse, que la gente tome parte, quieres que la lo- gente lo- si participe quieres le en decimos política. partidizar. Entonces yo más bien te diría, lo que está sucediendo en Sinaloa es una ciudadanización, y qué bueno, porque después de los malos gobiernos del PRI y ahora el pésimo gobierno de Morena, Sinaloa no ha conocido otra cosa. Por eso hay que poner alternativas en la mesa. La gente está harta y claro que no puede venir Como la gente en presidenta y Guanajuato, quitarlo, la gente ¿no? en Chihuahua. No puede quitarlo. La diferencia es que en Chihuahua Claro, y en pero Guanajuato pero- gobierna el pero PAN y los entonces ahí nadie asesinatos, se amiga, da cuenta pero que hay los homicidios. asesinatos y las movilizaciones ciudadanas están que no se puede más en Sinaloa. Y luego de pronto escuchar las declaraciones del gobierno Insisto. diciendo que si no se hubiera tocado al capo mayor de ahí, las cosas no se hubieran salido de control, pues estamos hablando entonces que en dónde están nuestros cariños y nuestras alianzas como gobierno, porque al final del día lo que la gente está buscando es vivir en paz. Entonces yo sí te diría, hay una ciudadanización en Sinaloa y se necesita construir paz, cosa que En Morena no ha todos los sabido hacer estados. y está militarizándola una y otra vez y ni así está pudiendo. Pero mira, reitero, nadie se refiere a Chihuahua y Guanajuato. A ver, Bueno, yo todos creo los que días- ese sigo en argumento, las mesas de Todos debate, los días ¿no? hablamos de Guanajuato como ¿Ya? primer lugar en homicidios. Por etcétera, cada ¿no? homicidio que se ha Ajá. cometido en Sinaloa, se han cometido 2 en el mismo periodo. En pero Guanajuato. yo creo que ese argumento de decir, pero ellos tienen más, no es No, un argumento no, institucional, no no. es un argumento serio. Me parece que esa es una manera de echarle la culpa a los otros No. y de no asumirse como responsable. Sinaloa sí vive una condición muy compleja, porque, perdón, pero creo que es ofensivo para ellos decirles que se está partidizando. Al contrario, No, hay creo que que en el tener mirada momento, selectiva. en el momento que Es una aparezca mirada un selectiva. partido ahí, en ese momento se acaba ese movimiento. Y no- Creo que es ciudadanizado, es un asunto que está definitivamente en manos de la ciudadanía. Vamos a regresar. En Sinaloa, pues es un estado de la República en donde efectivamente la ciudadanía ya sacó la cabeza y eso lo hace diferente, ¿no? Mira, el Estado mexicano está haciendo su parte, la presidenta de la República tiene toda la atención puesta en el Estado de Sinaloa, así como en el resto de las entidades federativas. Ahora, yo no voy a dejar de condenar la mirada selectiva que se ha venido dando sobre distintas entidades federativas dependiendo del partido que las gobierna. No estoy Prácticamente queriendo, gobiernan todo. no Pues, estoy queriendo decir, gobiernan todo, Andrea. bueno, Es difícil, no Andrea. gobernamos Guanajuato y Chihuahua. Nuevo No León. gobernamos Guanajuato Ustedes y Chihuahua. gobiernan No todo el gobernamos país. Jalisco, que también Andrea, se encuentra entre las Andrea, 6 entidades gobiernan federativas. todo el país. Morelos, insisto. Y tienen la Guardia Tabasco Nacional y 50. tienen dinero. Es decir, no pueden decir eso porque Pueden somos ustedes mexicanos los de revisar. Guanajuato Voy y a son terminar- mexicanos voy a terminar todos. mi argumento. Fíjense. Ese argumento Del me 1 de parece enero irresponsable. Al 27 de enero, en Sinaloa se cometieron 110 homicidios. Lamentables, tremendos, que hay que reducir a 0. Estoy Está con el muy corazón de canijo los que sinaloenses estemos porque hablando yo además soy hija de de mujer personas sinaloense. por números todos los días. Mi madre Tienen nació, rostro. mi madre nació en Cherríos, entre Ahome y Guasave, que ahora ya es municipio. Toda mi familia se encuentra en el estado de Sinaloa. Créanme que también es doloroso para mí, por cuestiones hasta personales. Pero voy a seguir condenando la mirada selectiva. Por esos 110 homicidios que se cometieron en Sinaloa, del 1 de enero al 27 de enero en Guanajuato se cometieron 237. 127 homicidios, no. Bueno, Guanajuato es un estado 110. grandote en también, Sinaloa tampoco- 110 todo el año puedes pasado. compararlo del con 1 de otro enero estado al cualquiera. 27 de enero de este año. 127. A ver, ¿me pasa la lista, por favor, Mazo? 110. El día de ayer lo compartía qué? la titular del ¿Por qué nos secretario entretenemos ejecutivo en esto, en Azucena? la conferencia mañanera. En Sinaloa 110 y en Guanajuato 237. Entonces no se tiene que ir Rochamoya. No, lo que estoy diciendo es no veamos con mirada O sea, ahí selectiva. en Culiacán el si pueblo es no pone que y se el pueblo tiene no que quita. ir Es Rocha Moya, también se ingobernabilidad. tiene que ir la gobernadora de Guanajuato y también se tiene que ir María Eugenia Campos porque traen las mismas cifras. Parece Laura. que estamos siempre en un círculo interminable en donde la vieja política se echa la culpa con la de ahora en quién lo hizo peor en materia de seguridad y el país está sufriendo. Más de 300% de aumento en asesinatos desde que se militarizó la seguridad pública en tiempos de Calderón y que continuó el obradorato porque le pusieron la seguridad en manos a los militares que no estaban capacitados para eso. Más del 300%. Secretariado y el INEGI lo comprueban. Hemos dicho una y otra vez en Movimiento Ciudadano, fracasó la estrategia de seguridad para combatir al crimen organizado. No han sido siquiera capaces de aceptar que estamos en una guerra, porque lo estamos. Y quienes están poniendo los muertos son la población civil cansada marchando. Estoy recordando no solamente Sinaloa, la gente que salió en Culiacán, estoy recordando Chiapas hace unos días. Personas Nuevamente, indígenas no salieron mencionamos también a Guanajuato y marchar. Chihuahua.
Chihuahua. Hablemos también de Guanajuato O y de de Jalisco. Chihuahua. Hablemos de todos los gobiernos que O de necesitan Jalisco, un apoyo a la De mi policía. estado, de O de Hidalgo, Nuevo León. de Huachicol, somos los Necesitamos primeros. apoyo a la Policía Civil. Por eso lo vamos a decir siempre. Se equivocaron. Y se los ha dicho el PRI y el PAN en el Congreso, aquí en las mesas, en la calle. Se equivocaron con la militarización y ustedes lo siguen haciendo. ¿Qué vamos a hacer con el Poder Judicial? ¿Ya fueron al Senado hoy? No, ¿Ustedes? mañana. Yo vengo llegando del estado de pero Chihuahua. no sé si ya están instalando la tómbola y todo este aparato y estructura para el sorteo de mañana. El día de mañana se va a realizar el proceso de insaculación, que es un proceso que existe antes de que Morena siquiera fuera partido, un proceso que existe en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un proceso que propuso el propio PRI cuando tenían esas grandes mayorías en el Congreso Jamás de la Unión, en la hicimos Cámara una de tómbola Diputados, para en el elegir Senado de la magistrados, República. jueces. No vamos a elegir magistrados y Ni jueces siquiera a través candidatos. de tómbola, es un proceso previo a la Vas a elegir selección de las candidatos. candidaturas que van a aparecer en la boleta. Solo del Poder Judicial no van todos, ¿verdad? Todos, a ver qué pasa, qué pasa. Y hay que ser súper claros con esta explicación. Cuando los candidatos, cuando los aspirantes a candidatos de magistrados, jueces o ministros ya cumplieron todos los elementos formales, es decir, cuentan con las credenciales, cuentan con su licenciatura, cuentan con sus especialidades, cuentan con la calificación. El primer paso, ¿no? El De primer idoneidad. paso, Ujú. cuando ya cuentan con todos los requisitos formales de idoneidad, de elegibilidad, se pasó a una segunda etapa de entrevista y de revisión más cualitativa que formal. Y entonces, una vez que cuentan con todos estos requisitos, quedan más candidatos de los que pueden aparecer en boleta. ¿Cómo se selecciona entonces cuáles serían los candidatos que aparezcan en boleta? A través de tómbola, para que no pase a través de una persona. Bueno. Y entonces estos candidatos, no vuelva a ser como antes, se la deban a un senador de la República, a un diputado federal, a un integrante Oiga, del se la van a deber, gabinete la lista la van a hacer del ustedes. gobierno. No, a ver. Sí. La lista que va en la La tómbola lista la la van a hicieron hacer ustedes. No, de hecho no. Dejen que les doy un dato. Fíjense, la Suprema Corte de Justicia de la ChatGPT lo va a Nación, hacer ahora, ¿no? el Comité de Evaluación del Poder Judicial, tuvo que haber mandado 90 nombres. 90 nombres. ¿Quién eligió para el la comité Suprema Corte de del Justicia de la Nación Ejecutivo, para ser el del ministros? Legislativo? Y no mandó 90 nombres. Ahora en este momento les voy a decir cuántos 30. mandó. Mandó 25. O sea que esos ya van directo a A ver, boleta. Azucena, lo es que plan pasa- con maña, Norma Piña. Ya no hay a ver, insaculación. el Poder No, Judicial pero es ese el era el único pase que estaba automático, haciendo ¿no? su No. tarea. Cortaron las cabezas de todos y mandaron 25 nombres, A ver. y entonces del Comité de Evaluación de la Suprema Corte de Justicia ya no va a haber proceso de insaculación. Y entonces Marisela Morales, que fue Procuradora General de la República en el gobierno de Felipe Calderón, pasa directo a boleta. Ese fue el plan con maña antes de entrar en el desacato claro Ajá. de Norma Piña, de mandar directo menos nombres de A los ver, que necesitas para que no hubiese tan cierta insaculación una cosa y pasara tan cierta directo. una cosa como la otra, Laura. Yo no, o sea, desconozco este Ajá. caso de Norma Piña, no sé si ella agarró una lista y escribió los nombres, jamás me atrevería Bueno, a decir Marisela eso. Morales. Pero sí te diría que por supuesto que la farsa con la que se ha montado la toma del Poder Judicial por parte de un partido político está convirtiendo a Morena en el gran elector del Poder Judicial. A ver, Carolina, querías decir algo. Simplemente respecto de esto del Poder Judicial, es el único que estaba haciendo su tarea de hacer exámenes realmente, para que sean realmente técnicos, avalados, técnicos capacitados. Es el único, por eso tuvo menos. O sea, tú no puedes, claro, Morena inscribió miles, acuérdense lo que pasó de un día para otro en unas horas. Esto está viciado de origen, Azucena. Y evidentemente, como dice Laura, pues no les interesa mejorar la justicia. Lo que les interesa es apropiarse de un poder. Eso es, por eso no les importa el proceso, haya sido como haya sido, porque lo que quieren es adueñarse de los tres poderes. Ya tienen el Ejecutivo, el Legislativo y hoy van por el Judicial. ¿Qué pasa? Imagínense que todas aquí somos abogadas, licenciadas en Derecho, y tenemos una maestría en Derecho Fiscal, si quieres, todas. Carolina, Laura, Azucena, Andrea, todas. Okay. Y todas tenemos 9.5 en nuestra licenciatura y 9.5 en nuestra maestría, más o menos los mismos años de experiencia. A lo mejor en algún momento formamos parte del Poder Judicial, empezamos siendo meritorias, luego empezamos a ser escribientes, luego fuimos secretarias proyectistas, se llama de carrera. acuerdos, una carrera Estamos judicial. revolviendo. Más Estamos o menos. revolviendo. Bueno, supongamos que traemos más o menos la misma experiencia o carrera judicial, la misma formación, y a las 4 nos va muy bien porque somos mujeres preparadas en una entrevista. ¿Qué pasa? Sucede
que a la boleta solamente pueden llegar 2 de nosotras. Y si conoces a alguien del comité que legislativo, 2? No. pues vas a elegir a las amigas. Bueno, para eso existe el ¿No? proceso de insaculación, para que no dependa de un integrante del comité. Entonces, meten Pero si el tú- nombre de pero, a Carolina, ver, Laura, Azucena, pero si tú Andrea y en yo un... no somos afines, vamos a decir al comité, Andrea y Azucena no son afines, y si tenemos las mismas condiciones de preparación, el comité va a elegir a Laura y a Carolina. Y ahí ya hay 2 personas que representan el mismo No, movimiento. porque todas Oye, y pasamos el día de último la filtro. elección, Para eso es la Azucena, insaculación. gana el Todas que lleve pasamos más el último acarreados. filtro. El día de la elección No, va a no ganar es el que así. lleve más acarreados. O sea, ese es el que va a ganar, No es porque la así. gente ni se entera Yo quién quisiera va a hacer votar. el ejemplo de Andrea. Lo A que ver, pasa es que el va. PRI piensa que todos son de su condición. a ver, Quisiera, déjame- agarramos para votar, ganamos Va- con 36 vamos- millones de vamos votos. a desarrollar por y Dios. para hacer Mira, todo es una farsa, esto del Poder Judicial. Para empezar, los jueces, los magistrados, no tienen que ser populares, tienen que ser personas preparadas técnicamente en lo que van a juzgar. No tienen por qué, imagínate que tengan que dictar resoluciones para caerle bien a la gente. ¿Qué los hace más populares para su elección, para su reelección? Eso rompe completamente con la esencia de un juzgador, que es su autonomía y su independencia. No tiene que ver como nosotros los diputados o los senadores, que estamos representando a una entidad o representando a un distrito. Eso no es correcto, está mal de origen. Así es que las explicaciones que nos den no tienen sentido. Y sí, yo empecé una carrera judicial y te puedo decir que he conocido a mucha gente que dice, yo no quiero ser candidata, no sé hacer campañas, no tengo dinero, o sea, no sé cómo hacerlo. Yo sé hacer carrera judicial, sé estudiar y sé aplicar la justicia. Andrea Chávez de Morena. Pero, ¿cómo se garantizaba la autonomía y la independencia judicial si eran los senadores quienes elegían a las magistraturas y se las repartían cual botín político? Marco Cortés, exdirigente nacional del PAN y ahora próximamente coordinador Dice que de no. la bancada de Acción Nacional en el Senado, se repartía con el gobernador del PRI de Coahuila las notarías, las magistraturas, los institutos de transparencia. Esa es la autonomía y la independencia que defiende el PRIAN. ¿Cuál es la autonomía y la independencia que defendemos nosotros? Autonomía de los corruptos, independencia de los partidos y de los botinos políticos, y que sea el pueblo de México quien elija de forma democrática, directa, libre, soberana, en un voto secreto, quiénes serán sus juzgadores. No tienen que ser las personas más populares del mundo, pero cuando menos que no anden liberando delincuentes por la vía de amparo. Tan sencillo como eso, y que sepan explicar sus sentencias, que no todo sea el soborno que les dieron para absolver a un delincuente o para condenar a un chivo expiatorio, sino que sea de verdad una sentencia fundamentada en los valores universales de justicia. El pueblo de México es muy inteligente para saber distinguir el bien del mal, y yo creo que estará en las mejores manos, mejores por lo menos que los botines políticos que se repartían los del PRIAN antes.